Seguimos con vectores, segunda parte. Este es el caso número 3, página 23. Es un caso muy específico. Tiene que ser idéntico para que se cumpla lo siguiente. Y eso lo hace un poco más sencillo. Evidentemente que si varían en algún ángulo como tal una cantidad, el cálculo de acá sería más largo. Sin embargo, acá es muy específico y lo hace ver muy sencillo. Contiene matemática, digamos, que nos explica. Es lo siguiente. Tienen colocado tres vectores. Son tres vectores. Los vectores A y el vector B. Los vectores A y el vector B. De hecho, pongamos a este vector, para no confundirlo con el de arriba, en rojo. Bien, son dos vectores que son iguales en cantidad, también el ángulo formado entre ellos son idénticos y ellos están en sentidos opuestos comparados con B. Así que haríamos acá. Tienes que buscar cuánto valen estos dos sumados vectorialmente. Aplicamos ley de paralelo, gramo. La línea verde es lo que está esa ley aplicada acá. Si la vas a dibujar, bien, R quedaría entonces acá. Ese es su resultante. De esta A más esta A vectorialmente. Si dibujamos R aquí, quedaría entonces así. Eso es lo que resulta de sumar vectorialmente el vector A azul más el rojo, bien, también A. Entonces, como queda en sentido opuesto, paralelo, con respecto a este B, ¿qué debemos hacer? ¿Sumarlos o restarlos? Bien, misma línea de acción, sentido opuesto, se tiene que restar. O sea que a este vector debo restarle este vector negro. Bien, ahora les pregunto, ¿cuánto valdrá este vector en negro, que es resultante de estos dos, de A con A, que hemos dibujado por ley del paralelogramo? ¿Cuánto valdrá? Ve lo siguiente. ¿Cuánto mide el vector aquí azul que corresponde a este vector de acá, que es A en azul? El triángulo de acá es notable, es la mitad. Este vector de acá es la mitad de este. Pero ocurre también que este vector, el rojo, da otra mitad. Si juntas dos mitades consigues entonces el todo. O sea que el vector negro también sería igual que este azul que A y que el rojo de acá. ¿Ok? O sea que en esta condición se cumple siempre esto. Es un problema muy específico. Mantiene los mismos ángulos y cumple que este vector A es igual que este y a su vez igual que este. Por lo tanto, ¿cuál sería su resultante? Sencillo, nada más a B tenemos que restarle A. Se resta y ya está. Es decir, que en este problema de acá, el resultante sería entonces así. Su módulo, su cantidad, solamente va a ser restarle a 6 raíz de 3 unidades, este vector, este o este, porque son igual, y me va a dar lo que resulta. 5 raíz de 3 unidades, ¿bien? Entonces, esta es la respuesta al problema, que es, repito, muy específico. Cada vez que lo ven, entonces solamente restan de frente esto menos un lado, porque sabe que el vector de arriba que resulta de estos dos te va a dar igual. Así como esta A igual que esta, entonces también caería aquí, que es raíz de 3. En este caso, el triángulo que nos va a resultar va a ser no rectángulo. Pero en principio, verifiquen cómo están unidos los vectores planteados allí. Verifiquen. Comparten punto de aplicación u origen. Dependiendo de eso, puedes aplicar una ley u otra, un método u otro. En el caso de acá, pregunto: ¿se puede emplear el método del paralelogramo? ¿Se puede emplear el método del paralelogramo? No se puede emplear este método puesto que no comparten origen. Sin embargo, puedes emplear el método del triángulo, el cual se aplica siempre y cuando coincidan extremos con origen del siguiente vector. Bien, siempre y cuando coincidan extremos de un vector con origen del siguiente. Se aplica entonces método del triángulo. Se aplica entonces método del triángulo.
El del polígono requiere lo mismo, que coincidan siempre un vector por extremo con origen del siguiente. Ahora, si dibujan aquí su resultante, ¿cómo sería entonces ese dibujo de ese vector? El vector R, que resulta de estos dos. Si dibujan aquí R, ¿cómo quedaría dibujado? Siempre comienza, ¿ok? Ven que la secuencia es este vector más el siguiente, este es su origen, de ahí tiene que salir vector R. Y debe coincidir también con aquel lado su extremo, con el final de cada vector, si sean dos o más. Deben coincidir entonces aquí el origen, bien, sale de acá y coincide con el extremo del siguiente o del último, pues sean más de dos. Entonces, este es el vector resultante de estos dos. La figura formada es un triángulo el cual es no rectángulo. No pueden aplicar acá Pitágoras. Bien, pero se puede emplear método, ley del coseno. Esa ley, ¿cómo se escribe? Tú defines los lados A, B y C como tú quieras. Puede ser este el lado A o el lado C. Bien, y ponemos que estos dos sean los lados A y B. Si es no rectángulo, que sea A, B y C, no importa. ¿Ok? Esta es la ecuación de ley del coseno. Hemos empleado método de triángulo para poder graficar el vector resultante y ahora usamos esta ley para calcular su magnitud, su valor, su cantidad. Entonces, esa ley de coseno, ¿cómo se escribe? Siempre va a ser el lado C, o sea este que estamos buscando, resulta de la suma al cuadrado de estos dos. Hasta aquí es parecido a Pitágoras, ¿cierto? Sin embargo, falta lo siguiente, el doble de multiplicar estos dos por coseno de un ángulo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ángulo iría colocado en este cálculo? Siempre, si es el vector C, va a su ángulo opuesto. Bien, si es C, aquí tiene que ir el ángulo opuesto a ese lado C. Si fuese el lado A, sería el ángulo opuesto al lado A y así. Bien, si se dan cuenta, en el dibujo está colocado adrede para que coincida este ángulo con quien tú estás buscando. O sea, que si buscas el lado C, este es el ángulo opuesto que tiene que ir en la ecuación. Entonces, aquí el ángulo demarcado, en este caso va a ser 60 grados. Ya tienes cuánto vale. Entonces reemplazamos. En vez de C, colocamos resultante del vector que estamos buscando. En vez de A y B, reemplazas y colocamos 2 raíz de 5, el cual vale A al cuadrado, eso es lo que vale A. Y también vale igual que B, o sea, también vale 2 raíz de 5. También elevado al cuadrado. Menos siempre va a ser igual. 2, que multiplica otra vez a 2 raíz de 5, que multiplica otra vez a 2 raíz de 5, y te preguntas cuánto es el coseno de 60. Recuerda, ¿cuánto equivale el coseno de 60 grados? ¿Cuánto es el valor de coseno de ese ángulo? Lo hicimos ya antes, vale 1/2. Entonces, colocamos aquí en su lugar 1/2. En vez de escribir, en vez de colocar coseno de este ángulo, de una vez lo he reemplazado por 1/2. Lo siguiente después solamente es cálculo. Vamos a ver. Entonces, el resultante sería igual a ¿cuánto? Muy bien, si aquí elevas al cuadrado, si allí elevas al cuadrado, se va a eliminar del caso de 5 la raíz con la potencia. Se cancelan raíz con potencia del 5. Sin embargo, el cuadrado también afecta al 2 que está delante. O sea, ambos están elevados al cuadrado, tanto el 2 como raíz de 5. ¿Cuál es el cuadrado de 2? 4, ¿verdad? Se elimina raíz con potencia, pero me queda nada más que el 5. Se quedaría 5 por 4 son 20. Bien, entonces le dejo por acá colocado que el cuadrado de 2 es 4. Si cancela raíz con potencia, te va a quedar el 5. Y esto resulta siendo igual a 20. De igual forma con los siguientes, porque son iguales. Se quedaría otra vez más 20. Muy bien, aquí todo esto es un producto al cual tú debes calcular.
todo. Antes de restar, debe multiplicar todo esto. Si alguien resta el 2 antes con lo demás, le va a dar equivocado. De frente tienes que multiplicar todo este producto y después es que vas a restar y sumar las cantidades. ¿Está bien? ¿Cómo quedaría? Si se dan cuenta, tienen un 2 multiplicando y un 2 que divide. Se van a cancelar. Bien, se me quedaría nada más que esto. Quedaría 2 por 2, 4. ¿Cierto? Quedaría 2 por 2, 4. Estos 2 multiplicados me darían 4. Y quedaría 5 raíz de 5 por 5 raíz de 5, que va a quedar 5 raíz de 5 al cuadrado. ¿Cierto? 5 raíz de 5 al cuadrado. Se va a eliminar al igual que antes porque te va a quedar así. Se va a eliminar al igual que antes la raíz con la potencia. Y me va a quedar nada más que el 5. Y me va a quedar igual. 5 por 4 me daría entonces 20. ¿De dónde continuamos? Se quedaría aquí restado, se cancela. Me queda nada más entonces que es la raíz de 20. Entonces, si aquí aplicas, decompones la cantidad de acá, te va a quedar entonces que es equivalente a raíz de 4 por 5, que a su vez te va a quedar igual entonces que 2 al cuadrado por 5, de donde finalmente te queda que el módulo del vector resultante de estos dos, que son iguales con ese ángulo dado, bien, es lo siguiente. Extraemos el 2, quedaría 2 raíz de 5 unidades. Aplicamos entonces, para buscar su valor, su módulo, ley del coseno, y graficamos por método de triángulo. Caso 3, página 24. Se ve algo complejo, pero no lo es en realidad. Más todavía, como es algo muy específico, lo puede responder apenas en un paso, ¿sí? Yo haré ese paso, te me explicaré por qué razón queda siempre planteado ese paso. Mi trabajo en parte es explicar por qué da esa ecuación. Entonces, tiene colocado aquí dos vectores, los cuales pueden hacer coincidir. Si coinciden sus orígenes, sus puntos de aplicación, que son estos dos, bien, quedaría del modo siguiente. De donde, si coinciden orígenes, puedes aplicar método de paralelo-gramo, sumando vectores vectorialmente en el plano. Bien. Usamos antes triángulo, pues no coincidían sino extremos con origen. Esta vez sí puede hacer coincidir sus orígenes. ¿De dónde? Graficamos. Este método implica, tienes que dibujar uno igual que este acá. ¿Sí? Tienes que medir igual que este y ser paralelo, y dibujar uno igual que este acá. Muy bien, y graficas entonces el vector resultante que quedaría acá entre ellos dos. Y también sería un ángulo bisectriz, puesto tienes dos lados que son iguales. Bien, ahora preguntamos, ¿cuánto mide ese ángulo de allí? ¿Cuánto mide ese ángulo internamente? He hecho coincidir ambos orígenes. La pregunta es, ¿cuánto mide entonces este ángulo que quedaría en el interior? Recuerden que en el ángulo de arriba completo, el ángulo completo, bien, es un ángulo llano, mide 180. Si yo a ese ángulo llano, 180, le resto estos dos, que son 37 grados, y el de acá, que es 83, me daría ángulo de 60. Lo que indica entonces que el ángulo interior de la figura corresponde o es 60 grados. Dibujemos entonces la resultante. Bien, desde origen. La ventaja del método de acá es que siempre comparten todos origen. Cada vector dado y también, al final de cuentas, el resultante. Son tres para aplicar método de paralelo-gramo. Muy bien. El triángulo de ahí es no rectángulo. El método corto, rápido, método rápido. Siempre cuando ocurre que estos lados son iguales, bien, son iguales y el ángulo interior es centrado, bien, la respuesta me quedaría así: resultante
su valor, me queda lo que vale cada lado por raíz de 3. Bien, lo que vale cada lado, póngale que es el lado A, por ejemplo. Póngale que este es el lado A, también este es el lado A porque son iguales. Bien. La fórmula quedaría entonces lo que me dé A por raíz de 3. Siempre y cuando tenga el ángulo de aquí que es 60 grados y compartan los dos orígenes. ¿Está bien? Entonces quedaría así. En este caso A es raíz de 3 multiplicado por raíz de 3. O sea que el resultante quedaría raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Se eliminan ambas cantidades radicales con la potencia, me queda únicamente entonces igual a 3 unidades. Esta es la respuesta directa al problema, sabiendo que siempre va a quedar esta fórmula siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que estos no sean iguales y que el ángulo de acá sea 60 grados. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el método que comprueba todo esto? Aplicamos ley de coseno, que aplicamos antes, ley de coseno, porque el triángulo de acá derivado es no rectángulo. ¿Está bien? Cualquiera que tú elijas, ya sea este o el triángulo de acá, son gemelos, son iguales. Bien, antes de seguir preguntando, ¿cuál es el ángulo formado acá? ¿Cuál es el ángulo formado aquí? Si este ángulo es 60 con 60, estos dos tienen que medir cada uno 120. ¿Ok? Los cuatro darían sumados 360. Pero acá, este ángulo entonces mide 120. Ese ángulo de acá es importante para el cálculo. Este ángulo de acá, repito, valdría 120 grados. Y este va colocado en la ecuación del modo siguiente. Reemplazamos rápido. R viene dado entonces por... Bien, cada lado cuadrado, o sea, raíz de 3 al cuadrado, menos el doble de ellos dos, otra vez raíz de 3 por raíz de 3, por coseno de 120. Coseno de 120, coseno de 120 es igual a menos un medio. Eso es lo que valdría coseno de 120, menos un medio. Muy bien. Desarrollamos algo acá. Se eliminan, evidentemente, en cada caso la potencia con raíz. De acá y de acá. Aquí va a quedar igual al cuadrado, se eliminan potencia con raíz. Bien, vamos avanzando. Se quedaría 3 más 3, que son 6. Bien, menos que multiplica aquí a menos, del que era coseno de 120, cambiaría a más. También se eliminan, se cancelan este es 2 con este 2 de acá. Se me quedaría únicamente raíz de 3 al cuadrado, que se elimina con raíz, quedaría entonces que es así. ¿Sí? Lo cual daría después raíz de 9, cuya raíz es exacta. O sea, es igual a 3 unidades. Entonces, hemos comprobado que efectivamente se cumple que cualquier valor que tenga dos vectores iguales y el ángulo no sea 60 grados, te va a dar igual entonces a cualquier factor por raíz de 3. Bien, se ha comprobado. Este es el modo rápido que usted va a aplicar y este es el porqué de ese modo rápido, aplicando la ley del coseno.